Muy bien, les quiero dar la bienvenida a nuestra Tech Talk del día de hoy. Como saben, y ya veían por ahí en la slide que mostrábamos al principio, el día de hoy estaremos presentando el tema MLOps para el éxito de proyectos de Machine Learning y será impartida por Jaime Niño, Delivery Manager en EPAM Systems. Para aquellas caras nuevas que nos acompañan el día de hoy y no nos habían acompañado en Tech Talks by EPAM previamente, me gustaría recordarles que Tech Talks by EPAM es un programa en línea, una serie de sesiones que traemos para ustedes desde EPAM para toda América Latina, en la cual expertos y expertas presentan distintos temas, sobre todo los temas más demandados, los temas más hot que existen en la industria. El día de hoy estamos además muy emocionados porque nos acompaña una gran audiencia de más de una docena de países distintos en la región. Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Ricardo Tapia y soy director de marketing de IPAM para América Latina. Me gustaría tomar un minuto para recordarles que nos encantaría estar interactuando con ustedes. Por ello encontrarán en la pantalla un código QR. Por favor, escaneen ese código QR. Ahí les preguntará si son colaboradores de IPAM o son audiencia externa. Y lo más importante es que aquí podrán colocar las distintas preguntas que tengan sobre el tema que estamos presentando el día de hoy para nuestro ponente. Entonces, nos encantará leerlas hacia el final de la charla. Tendremos un espacio dedicado especialmente para ello. Así que recuerden, interactúen con nosotros, háganos sus preguntas escaneando el código. Nuevamente, bienvenidos a la charla de MLOps para el éxito de proyectos de Machine Learning. Me gustaría tomarme también un minuto para todas aquellas personas que nos acompañan por primera ocasión y presentar para ustedes quién es IPAM. IPAM es una comunidad global, somos más de 61,000 IPAMers o colaboradores de IPAM y tenemos presencia en más de 50 países distintos. Como ustedes saben, América Latina se está convirtiendo rápidamente en un tech hub muy próspero, trayendo distintas oportunidades para todo el talento que existe en el continente. Es por esa razón que desde hace 7 años IPAM llegó a América Latina. Comenzamos con nuestras operaciones en la ciudad de Guadalajara, en México, hace ya 7 años. Sin embargo, a partir del año pasado, comenzamos a tener presencia en países como Colombia, República Dominicana, Perú, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay, solo por mencionar algunos. Muchos de ustedes nos acompañan desde estas geografías que acabo de mencionar. Por último, pero no menos importante, este año arrancamos igualmente operaciones en Argentina, así que para todos aquellos y aquellas que nos acompañan desde el sur del continente, les damos la más cordial bienvenida. Junto con nuestro rápido crecimiento en IPAM en América Latina, uno de nuestros principales objetivos es traer a la región las mejores oportunidades de carrera, las mejores oportunidades laborales para ustedes y todas las comunidades y profesionales de ingeniería y de software en la región. Es por eso que encontrarán nuevamente un código QR. Les pido que si escanean ese código QR podrán conocer aquellas vacantes que actualmente se encuentran abiertas en las distintas geografías que acabo de mencionar. Encontrarán ahí un listado de todos los roles que buscamos actualmente en IPAM. Esperamos que sus habilidades y sus perfiles se alineen con ellos. Nos encantará que si es de su interés puedan formar parte de la gran comunidad global que es IPAM Systems. Por último, pero no menos importante, si quieren enterarse de eventos como este, Tech Talks by IPAM o muchos otros más que estaremos teniendo tanto de manera virtual como de manera presencial, no olviden seguirnos en nuestras distintas redes sociales que tenemos en este momento en México, Colombia y Argentina, dependiendo de cuál sea la red social que más utilizan, ya sea Facebook, Instagram o Twitter, nos pueden encontrar en cualquiera de ellas. Para aquellos que no son tan activos en estas redes sociales que acabo de mencionar, recuerden que también pueden encontrarnos en LinkedIn como IPAM Systems y ahí se estarán enterando no solo de este tipo de eventos, sino también de muchísimo más contenido e información que está ocurriendo alrededor del mundo en IPAM. Me gustaría darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, Jaime. Jaime Niño es Delivery Manager acá en IPAM. Cuenta con más de 20 años de experiencia en distintas industrias en las cuales se ha desarrollado implementando software y se ha enfocado en áreas como e-government, cloud computing, inteligencia artificial, data analytics, implementaciones de Big Data, así como project management y planeación estratégica. Durante los últimos 8 años, Jaime ha orientado su práctica profesional hacia la práctica de data engineering, machine learning y la implementación de prácticas de Big Data en la nube.
particularmente en la industria financiera y de tesorería. Jaime nos acompaña el día de hoy desde Bogotá. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy emocionado de estar acá, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a lo largo y ancho del continente y espero que la charla sea productiva y de su mayor agrado. Muchas gracias, Jaime. Estoy seguro de que así será. Antes de que entremos en materia, me gustaría preguntarte, Jaime, tú recientemente te has incorporado a IPAM y me encantaría que nos platicaras un poco cómo ha sido tu experiencia y tu vivencia en IPAM en los últimos meses. Bueno, IPAM es una empresa grandísima, debo decirlo, con presencia en todo el mundo y creo que para mí personalmente ha sido muy interesante el número de oportunidades que hay de crecimiento y la facilidad de acceder a personas súper expertas en temas bastante específicos eh, en, en cuestión de minutos, ¿sí? Entonces, si uno tiene un problema en un proyecto realmente y con su equipo está, digamos que mirando por dónde atacarlo y no encuentra cómo, es muy fácil y muy rápido encontrar ayuda y soporte. Entonces, creo que son esas dos cosas como exposición global y cantidad de oportunidades. Totalmente, no podría estar más de acuerdo. Muchísimas gracias, Jaime, por compartirlo. Definitivamente somos una comunidad global, siempre dispuesta a colaborar y eso definitivamente creo que suma muchísimo a la experiencia que podemos tener dentro de la organización. Ya le platicábamos un poco a la audiencia cuando te presentaba hace un par de minutos que en los últimos años has orientado mucho tu práctica profesional hacia el área de data. Me encantaría que nos platicaras un poco más cómo vives y cómo se vive la práctica de data, cómo la llevas dentro de IPAM. Bueno, IPAM, pues acá en Latinoamérica, creciendo muchísimo. Eh, el equipo, ¿no? El equipo que tenemos ahorita, o en el equipo que yo estoy, rápidamente ha multiplicado como por 5 el número de personas en apenas un par de meses. Y lo más chévere es que tenemos proyectos en muchas industrias de temas súper novedosos que incluyen análisis de series de tiempo, problemas de NLP, de procesamiento de lenguaje natural, computer vision y, en fin, una serie de problemas súper retadores y súper chéveres con compañías muy grandes que son referentes en sus respectivas industrias. No, buenísimo. Creo que eso definitivamente vuelve la práctica muy emocionante. Pero bueno, después de esto, Jaime, no quisiera yo tomar más tiempo, así que no me quedaría más que agradecerte nuevamente, cederte el micrófono y el escenario para entrar en materia. Listo, perfecto. Muchas gracias y bienvenidos todos. Bueno, entonces la idea de hoy es tratar MLOps, Machine Learning Operations, para el éxito de proyectos de Machine Learning. Mi nombre, como ya lo mencionó Ricardo, es Jaime Humberto Niño Peña y por favor vamos a la siguiente. Básicamente, rápidamente, para darles algún contexto sobre mi persona, soy PhD en Computer Engineering, con énfasis en Deep Learning aplicado a modelamiento de series financieras de tiempo, MBA de Queensland University of Technology e Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. En IPAM soy Data Delivery Manager desde junio de, 2020, de este año, desde junio de 2022. Tengo cerca de 20 años de experiencia y digamos que mi fortaleza está en temas de Machine Learning, Deep Learning, soluciones de nube y Big Data. Adicional a eso, pues soy profesor en la Escuela de Finanzas de la Universidad Externada de Colombia para temas de Machine Learning para finanzas y tópicos avanzados en finanzas. Me gustan mucho los deportes, practico fútbol y ciclismo de montaña. Y pues si quieren contactarme, por favor agréguenme al LinkedIn y con el mayor de los gustos podremos charlar por ahí. Siguiente, por favor. Bueno, entrando en materia, la agenda para hoy la he dividido en estos tópicos. El primero, vamos a arrancar una introducción desde el desarrollo de software tradicional al desarrollo de Machine Learning. Vamos a ver los desafíos e implicaciones que tiene el software de Machine Learning desde diferentes perspectivas. Luego vamos a entrar en MLOps y cómo
funciona dentro de IPAM. Vamos a presentar algunos casos de usos y al final, si hay preguntas, con el mayor de los gustos las estaré respondiendo. Siguiente, por favor. Listo, introducción. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para introducir el concepto de MLOps, operaciones de Machine Learning, vamos a arrancar desde el concepto del desarrollo de software tradicional, pasando por el desarrollo de Machine Learning. Y en el desarrollo de software tradicional, que es una industria o una disciplina mejor, bastante madura por el número de años que lleva en ejecución, podemos observar básicamente que el software tradicional no es otra cosa que un conjunto de reglas establecidas para solucionar un problema. Y ese conjunto de reglas por lo general es secuencial y me entrega algún tipo de ejecutable, pues dependiendo del sistema operativo, ¿sí? Pero lo que básicamente tenemos es un archivo ejecutable, llámese script o DLL o como la queramos llamar, dependiendo de lo que nosotros tengamos como sistema operativo. Y lo que realmente importa allí es que los resultados del software tradicional son determinísticos. Y aquí quiero dejar claridad. A las mismas entradas, pues me va a generar siempre las mismas salidas, porque pues es una secuencia de pasos para resolver un problema con un conjunto de reglas claramente establecidas. Y de ahí, dentro del software, dentro del ciclo de software tradicional, tenemos algo muy importante que es lo que se llama DevOps, que no es otra cosa que un conjunto de mejores prácticas para poder de alguna manera industrializar y hacer reproducible y confiable todo el ciclo de desarrollo e implementación de monitoreo del software. Y vamos a ver entonces ahora qué tenemos del otro lado, en el desarrollo de Machine Learning. Entonces, aquí hay unos pequeños cambios. Y el primero tiene que ver con que Machine Learning es data orientado a datos, ¿sí? Es lo primero, data aparece por todo lado, ¿sí? Y lo primero que tenemos es que Machine Learning realmente lo que hace o cómo soluciona el problema es que captura patrones desde los datos y a partir de ahí establece las reglas para solucionar un problema. Y esas reglas no necesariamente, bueno, esas reglas me generan mejor algo que se llama como el modelo entrenado. Y ese modelo entrenado es equiparable a nuestro ejecutable del software tradicional. Entonces, nuestro modelo entrenado es como lo que nosotros entregamos para que se ejecute en producción y genere algún resultado. Y el resultado digamos que aquí lo que podemos tener es que seguramente nosotros le pasamos la imagen de un gato y pues nos va a decir es un gato con una probabilidad y dependiendo pues el modelo y las optimizaciones o las configuraciones que hacemos, pues esa probabilidad va a ser más cercana a 1 o menos cercana a 1, también va a depender de los datos, pero realmente lo que no tenemos acá es un conjunto secuencial de reglas que me determinen una salida de manera determinística. Me podrá decir que es un gato, pero con alguna probabilidad, mayor o menor. ¿Listo? Y lo que vemos es que nuestro ejecutable, en el software tradicional ejecutable, perdura en el tiempo. ¿Sí? A las mismas entradas siempre me va a producir las mismas salidas sin ningún problema. Acá en Machine Learning, nuestro modelo entrenado realmente va a tener un decaimiento en la calidad de las predicciones en el tiempo, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que en algún momento tenemos que reentrenar y esos modelos y volver a generar nuestro modelo entrenado con nueva data. Y aquí es donde viene un tema muy importante. La calidad del modelo entrenado tiene muchas dependencias. Primero, pues obviamente la cantidad de data de entrenamiento, la calidad de la data de entrenamiento, la calidad del proceso de ingeniería de características que se haga y obviamente de la selección o el mix que nosotros tengamos entre algoritmos de entrenamiento que se utilicen y los parámetros que estos mismos tengan, ¿sí? Entonces, realmente la calidad de nuestro modelo entrenado, de nuestra salida, va a tener muchas dependencias que están claramente, o lo vamos a ver mejor adelante, claramente identificadas cuando vamos a construir este tipo o cuando hacemos estos tipos de desarrollo. Y finalmente,
tenemos algo que es el análisis exploratorio. Y el análisis exploratorio juega un papel fundamental en el proceso del desarrollo de Machine Learning, porque es allí donde los científicos de datos tienen un primer acercamiento con los datos y pueden, de alguna manera, como decimos nosotros, jugar, armar el playground con los datos para poder determinar como cuál será la mejor approach, la mejor manera de solucionar este problema, ¿sí? Entonces, como lo podemos ver acá, el desarrollo de software tradicional tiene bastantes diferencias con el desarrollo de Machine Learning. Y eso, siguiente por favor, nos lleva a que tenemos un conjunto de desafíos e implicaciones cuando vamos a trabajar con temas de Machine Learning. Y aquí lo que quiero mostrarles es diferentes perspectivas. Vamos a trabajar con primero la perspectiva de la alta dirección, llámese el Chief Information Officer, CIO, o el Chief Data Officer, que es uno de los nuevos cargos que ha surgido con todo este tema de los datos. Y lo primero que nosotros tenemos, el desafío es que la tasa de éxito total es baja. ¿Eso en qué se traduce o qué significa? Realmente las organizaciones están arrancando sus procesos de adopción de Machine Learning y todo funciona muy bien en el ambiente de desarrollo. Pero coger esos modelos entrenados y llevarlos a producción es otro cuento, ¿sí? Y ahí es donde muchas organizaciones, por así decirlo, desisten o fracasan en los esfuerzos de Machine Learning. ¿Cuál es el otro desafío grande? Que lo que me pase a producción realmente pueda escalar, ¿sí? Entonces, como se dice popularmente acá en Colombia, ¿qué pasa si nos atropella el éxito? ¿Qué pasa si esto es muy bueno? Y muchas personas, muchas personas, o una aplicación per se, o el servicio per se crece tanto que se generan muchas solicitudes a estos modelos entrenados y nuestra deployment de infraestructura, nuestra infraestructura de Machine Learning no da abasto y empieza a fallar. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones ahí? Ok, hacemos, no hacemos, parálisis por análisis. ¿Qué hacemos primero? Entonces, hacemos, no hacemos, mejoramos infraestructura, no mejoramos infraestructura. Seguimos, entramos a producción y luego mejoramos infraestructura. ¿Cómo funciona esto? Entonces, ese es como uno de los retos ahí importantes. Y otro es que es lo que más les importa a las organizaciones, y es cómo va a ser mi retorno, ¿sí? Y la confiabilidad de ese retorno, ¿sí? Porque pues hay que de alguna manera minimizar riesgos y proyectar números que sean realmente alcanzables y claramente definidos. Otro de los desafíos tiene que ver con los costos, ¿sí? Y básicamente estos esfuerzos de Machine Learning no son no son económicos. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros estamos observando es que se requiere un grupo muy especializado de personas con unas altas calificaciones y unos skills muy específicos para que puedan de alguna manera hacer el modelo, los desarrollos de los modelos. Y eso implica unas inversiones fuertes, unos presupuestos importantes y en adición a eso, seguramente algunas infraestructuras que se necesitan adicionales para eso, para manejar los volúmenes de datos y las transformaciones y demás. Entonces, al no ver reflejado esa inversión en productos, pues, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la implicación ahí? ¿Cómo podemos reducir los riesgos? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que realmente este proceso de desarrollo de Machine Learning lo volvamos un proceso de tal manera que sea repetible y que nos garantice de alguna manera éxito? Ese es como el desafío grande ahí. Y finalmente es la oportunidad en el tiempo, ¿sí? Si no se entrega en el momento adecuado y en la escala adecuada, pues se ha fallado la oportunidad. Entonces, vuelve aquí el desafío, ¿cuál es? ¿Cómo yo mantengo mi enfoque? O sea, ¿cómo yo de alguna manera cojo esas características que tengo en el desarrollo de software tradicional, donde puedo rápidamente hacer cambios, ajustes, la compilación, el deployment y la puesta en producción, el monitoreo? ¿Cómo puedo yo hacer repetible eso en Machine Learning? De tal manera que pueda tener un proceso tranquilo
confiable y que realmente me facilite la toma de las mejores decisiones o que me apoye en la toma de las mejores decisiones a las personas o procesos que eso impacta. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la otra perspectiva? La perspectiva de negocio, el experto funcional, ¿sí? Y es el primer reto que hay allí es la confianza. ¿Qué pasa? El grupo de científicos de datos llega cogen los datos, hacen todos sus algoritmos, todas sus cosas y generan un producto que van y lo prueban y funciona bien, se lo entregan o lo muestran al experto funcional y el experto funcional lo primero que pregunta es, bueno, ¿y eso cómo funciona? ¿Cómo hace eso? ¿Sí? ¿Por qué me da esas respuestas, digamos, buenas? ¿Sí? Es la primera pregunta que va a hacer. Y el científico de datos, o ahí hay un problema, y es que el grupo de desarrollo de Machine Learning no es capaz de explicar, ¿sí? Tiene problemas de explicar. Y entonces eso me genera la inquietud a la persona de negocio es, bueno, ¿y esto será que sí va a funcionar siempre o será solamente que es por estos casos o solamente por estos datos? Y ahí el reto grande es cómo conectamos realmente que esos experimentos de los grupos de desarrollo de Machine Learning se conviertan realmente en productos que generen confianza a los usuarios de negocio que son los que realmente lo van a usar. ¿Listo? El otro desafío que tenemos ahí tiene que ver con temas de retorno de inversión y es como no hay esa explicabilidad de los modelos, no es tan clara, hay una desconexión ahí. El desafío es, ok, ¿cómo hacemos para que las personas de alguna manera se sientan cómodas con el uso de los productos de Machine Learning? Y más que cómodas es que los aprendan, los cojan como propios y digan, oiga, sí, esto me funciona. Entonces, de alguna manera, ¿cómo volvemos esas interfaces hombre-máquina mucho más amigables? Porque recordemos que el tema de Machine Learning está claramente orientado a automatización. Es seguramente un servicio API, tipo API, expuesto para ser consumido por otra aplicación para mejorar un proceso. Pero cómo, de alguna manera, el reto grande es cómo podemos meter ahí una interfaz que me permita de alguna manera ver, palpar, sentir que se está generando valor y que se está haciendo un retorno de inversión mientras que se entrega un producto. Y finalmente tenemos temas de gobernanza y seguridad, o sea, los datos son los datos de la organización, tienen unas políticas de manejo y generalmente, o bueno, cómo esas políticas ya están establecidas en la organización y cómo adaptamos el proceso de Machine Learning, de desarrollo de Machine Learning, a que se haga uso de esas políticas, las implicaciones técnicas que eso tiene y ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Pues para generar la confianza de que no vamos a tener problemas legales ni financieros por el uso de los datos y cómo los mismos datos se usan para los procesos de entrenamiento y que no hayan vallas ni nada de estos problemas que se pueden generar al usar algoritmos que se alimentan de datos para tomar decisiones. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos la perspectiva de TI, ¿sí? Entonces, yo soy ingeniero de sistemas. La ingeniería de sistemas, pues, es una disciplina ya súper establecida en las organizaciones, en la industria, y tiene unos cimientos muy estables y unas reglas muy definidas, y nos gustan todos los procesos, y que sea repetible, y que podamos tener control y monitoreo en cada instante del tiempo. Y resulta que Machine Learning mm, no, todavía le falta estabilidad. Y cuando le digo todavía le falta estabilidad, más que estabilidad, yo le llamaría madurez. Si bien Machine Learning viene de muchos tiempo atrás, la adopción masiva hasta ahora está empezando en la industria, en las diferentes industrias, y por lo tanto, si bien académicamente es un tema de vieja data, para la hora de las industrias es un tema bastante nuevo y eso implica muchas cosas en este proceso y es, por ejemplo, los datos.
los sistemas transaccionales de la organización capturan datos, muchos datos, pero no todos los datos están buenos. No todos los datos son confiables, no todos los datos obedecen a reglas o obedecen a las reglas de negocio para las cuales se crearon. Ahí hay un gap, ¿sí? Digamos que en temas de ingeniería, de tecnología, de stack tecnológico, en el software tradicional, pues tenemos las grandes marcas, ¿sí? Las grandes casas de software que tienen sus productos ya establecidos y demás, con un conjunto de representaciones, de reglas y demás, que para las industrias, para las organizaciones, los hacen mucho más confiables. Acá nuestro stack tecnológico, pues se está construyendo todos los días, ¿sí? Y mucho es un software, software open, que no necesariamente va con las políticas de la organización. Y tenemos, por otro lado, el desafío grande de los temas de infraestructura. Y es que, bueno, tenemos el modelo, tenemos todos estos datos y ahora necesitamos entrenar y el entrenamiento se nos demora mucho tiempo y entonces tenemos que empezar a pensar a comprar infraestructuras con GPUs y tenemos que pensar en que el almacenamiento no sea SAS sino NAS y tenemos que empezar a pensar en otra cantidad de cosas de capacidad de cómputo que incluso llegan a pensar hacer cosas en la nube. Y entonces el tema Machine Learning trae muchos cambios al esquema clásico de TI y ahí es donde se vienen unos desafíos muy fuertes porque tenemos que de alguna manera hacer que el Machine Learning Development, el desarrollo de Machine Learning, volverlo de alguna manera más estable, que toda la opción de todo nuestro stack tecnológico sea hecho con todos los temas de seguridad y confianza apropiados para el área de TI y que los costos por ya sea infraestructura o talento humano no se nos salgan de control. ¿Y eso qué significa? Que básicamente si tenemos que comprar una infraestructura, si tenemos que hacer unas inversiones en ciertas cosas, podamos efectivamente entregar cosas con éxito y cosas productos, no cosas, productos que sean escalables, que la manera de hacerlo sea repetible, que sea un proceso, que así es como le gusta a la gente de TI. Entonces, siguiente, por favor. Ahí es donde entra MLOps, ¿sí? MLOps, y ahorita lo vamos a ver, Machine Learning Operations, de alguna manera es cómo es la gran pregunta es cómo podemos industrializar esto, cómo lo podemos hacer un proceso. Y MLOps es como la disciplina que entra en juego para pasar de experimentos en un grupo de ciencia de datos a productos de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver en el siguiente slide cómo funciona MLOps en IPAM, pero vamos a arrancar con una definición. Vamos a arrancar primero definiendo MLOps. Entonces, MLOps se puede definir como la integración de tres disciplinas. Por un lado tenemos software, ingeniería de software tradicional. Por un lado tenemos Machine Learning y por otro lado tenemos Data Engineering, ingeniería de datos. Y de esas disciplinas cogemos elementos, ¿sí? Entonces, de ingeniería de software cogemos el tema de integración y delivery, tenemos DevOps, tenemos todo el tema de pipelines de código, desde el lado de Machine Learning tenemos todo el tema de modelamiento y desde Data Engineering tenemos todos los pipelines de datos. ¿Sí? Y al hacer esa mezcla, básicamente lo que podemos decir es que MLOps busca industrializar los procesos de Machine Learning o los sistemas o el desarrollo de Machine Learning al cerrar la brecha entre desarrollo y operación, donde desarrollo es lo que hacen los científicos de datos, los equipos de desarrollo de Machine Learning, y operaciones es pensar ya todo el producto
ver Machine Learning o el desarrollo de Machine Learning como un producto que impacta un proceso dentro de una organización y que incluye muchas personas y que seguramente va a impactar a los clientes de esa organización. Y lo que podemos decir es que MLOps facilita la creación de productos de Machine Learning porque combina los principios de esas disciplinas. Entonces, la automatización de CI/CD, orquestación de los flujos de trabajo, reproducibilidad de los procesos, versionamiento de los datos, de los modelos y del código. Esto es muy importante, o sea, versionamiento de datos, versionamiento de modelos y versionamiento de código son cosas completamente diferentes. Ambientes colaborativos para el desarrollo, entrenamiento y evaluación continua de Machine Learning. Y aquí cuando digo entrenamiento y evaluación, realmente recordemos que nuestro modelo, nuestra calidad de nuestro modelo entrenado decae en el tiempo. Entonces, realmente entrenamiento y evaluación es como todo el proceso de reentrenar y reevaluar ese modelo cada vez que se requiera, ¿sí? Periódicamente, cada vez que se requiera. Seguimiento y registro de metadatos de todo lo que está sucediendo en este flujo de trabajo de Machine Learning, monitoreo continuo a la operación y retroalimentación en los puntos que se requiera, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto, es más atrás, desde el punto de vista de cómo los datos se están manejando, desde el punto de vista de desarrollo de Machine Learning y desde el punto de vista de la operación de los modelos de Machine Learning. Siguiente, por favor. Y entonces acá, en esta diapositiva, vamos a empezar a hablar de un concepto que se llama la fábrica de inteligencia artificial o fábrica de AI. Y esta fábrica realmente, ¿qué es lo que buscamos? O sea, Machine Learning Operation lo que nos va a ayudar es a hacer que nuestro proceso sea mucho más industrializado, mucho más estándar. Tenemos que coger lo que tradicionalmente se llama como, ok, hagamos ciencia de datos, donde arrancamos con qué problema tenemos, cuál es el problema y qué es lo que quiere solucionar el negocio, donde recogemos los datos y hacemos nuestro análisis exploratorio, ¿sí? Y a partir de ahí desarrollamos nuestros modelos. Generalmente, en estos ambientes de desarrollo, el grupo trabaja de manera independiente. De pronto tienen unos ambientes de desarrollo colaborativos, pero realmente la salida acá es un modelo entrenado que no entra en producción, el cual se evalúa con los expertos de negocio, el cual generalmente da unos resultados alentadores para, para el problema que se planteó inicialmente y que requiere una actualización manual o una operación muy manual. Y esta es la parte verde que vemos ahí en esa diapositiva. ¿Qué hace IPAM? ¿O qué estamos haciendo en IPAM? Agregar ese componente rojo. Y ese componente rojo es el que nos permite coger esos modelos entrenados y volverlos productos de inteligencia artificial. El objetivo de la fábrica es generar productos de inteligencia artificial. ¿Y qué componentes se agregan? ¿Sí? ¿Qué componentes se agregan? Porque alguien podrá decir, pero ¿qué nuevo hay ahí? Si ahí está todo lo de ciencia de datos. Sí, ahí está todo lo de ciencia de datos, pero tenemos que agregarle cosas para que esto se nos vuelva un producto. ¿Qué se le agrega? Los pipelines y la automatización. ¿Sí? Se le agregan personas y procesos. Esto tiene que ser de la organización. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, eso qué implica. Y agregamos seguimiento y monitoreo, seguimiento y capacitación, seguimiento a todo el proceso. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, desde el punto de vista de arquitectura, cuando uno ve, ok, ¿cómo se vería la arquitectura de una fábrica de inteligencia artificial? Entonces, al lado izquierdo lo que tenemos es, vamos a llamarlo plataforma de datos. Y en la plataforma de datos básicamente entran datos, fuentes sin procesar de los sistemas transaccionales, incluso de fuentes externas, públicas o simplemente que se compren. Y el objetivo de esta plataforma de datos es generar productos de datos.
¿sí? Data products. Y esos productos de datos, ¿qué van a hacer? Pues no van a ser otra cosa que el insumo para el siguiente componente, que es el desarrollo, bueno, los análisis exploratorios, los desarrollos de Machine Learning, incluso pueden servir para ser consumidos directamente por usuarios finales en esquemas de reporting, ¿sí? Que no necesiten productos de inteligencia artificial. Pero, digamos, esta plataforma de datos no es otra cosa que, ok, toda mi recolección, preparación y disposición de datos para el siguiente etapa. La siguiente etapa es, tengo dos entornos, básicamente, mi entorno no productivo, mi entorno productivo. Y en mi entorno no productivo, básicamente lo que yo voy a tener es mi equipo de ciencia de datos trabajando para el desarrollo de los modelos, donde yo voy a tener seguramente pipelines de Machine Learning, pipelines de datos, pipelines para los temas de inferencia, y a partir de ahí, que lo que yo voy a generar es un modelo entrenado, poderlo registrar y disponer, y ese poderlo registrar y disponer va a pasar a esa parte 2, a ese componente 2, que es el componente productivo, donde tengo el producto de inteligencia artificial y va a ser usado por seguramente otro sistema, por lo que básicamente lo que uno logra o como uno expone su modelo entrenado es a través de servicios REST como APIs para que puedan ser consumidos por otro software, de tal manera que ese consumo me facilite la automatización de un proceso. ¿Sí? Y lo que podemos tener acá es muy importante, hay algo que quiero resaltar aquí muy importante, es que tenemos estos ambientes, están bajo las reglas de TI. ¿Sí? Entonces hay todo un tema de seguridad, de roles, de accesos, de permisos, que me dan gobernabilidad sobre la infraestructura y sobre lo que está pasando ahí. Y más importante aún, accountability, si algo malo va a pasar o pasa si algo malo pasa, y me da también la posibilidad de hacer monitoreo de todo lo que está pasando ahí. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que se tiene, lo que se propone como plataforma para que sea usado por las unidades de negocio o la unidad de negocio que lo requiera. Y esto dependerá pues de qué depende, si es una unidad de negocio o más de una unidad de negocio, pues dependerá de lo que se fije a nivel estratégico la organización, qué tan grande sea, los tamaños de inversión, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Ok, casos de uso. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, aquí tenemos dentro de los casos de uso que tenemos en IPAM. IPAM pues tiene clientes muy grandes alrededor del mundo. Hay unos NDAs, ¿sí? Hay unos NDAs, unos Non-Disclosure Agreements, y pues no puedo revelar los nombres de las compañías. Pero básicamente aquí lo que les quiero presentar son tres compañías. Una es una compañía de viajes global, muy conocida. Tenemos una oficina de crédito americana y tenemos una marca de lujo británica. Y cada uno tiene sus problemas, ¿sí? No es el mismo problema. Entonces, el mismo problema, el primer problema para la empresa de viajes era, ok, ¿cómo yo arranco de un modelo de ciencia de datos a tener productos, sí, de modelos de ciencias de datos a productos de inteligencia artificial? ¿Cómo yo paso de esa gráfica que yo les mostraba verde, allá donde yo tenía ideación de proyectos, recolección de datos, exploración, desarrollo de modelos y pruebas, cómo yo paso de eso a tener productos de inteligencia artificial? Entonces, nos han contactado aquí a IPAM para ayudarles a esa transformación. Y básicamente, a través del enfoque que nosotros hacemos, logramos que efectivamente se constituyera una plataforma de inteligencia artificial a partir de la cual los equipos de trabajo produjeran productos
que apoyaran el negocio de cara a los clientes de esta organización, ¿sí? En la oficina de créditos americana, el problema arrancaba con una data warehouse, tenían una bodega de datos pues en sistemas on-premise y antiguos. Y, ok, nosotros queremos construir una plataforma de datos, pero que nos permita escalar para hacer después analítica de datos. Y básicamente lo que hicimos allí fue apalancarnos con uno de los proveedores de nube para coger todos sus sistemas legados de bodega de datos o sistema legado de bodega de datos, migrarlo a cloud computing, establecer una plataforma de datos que nos permitiera servir o que sea el punto de lanza para empezar a generar desarrollos de Machine Learning que se pudieran convertir en productos de inteligencia artificial, ¿sí? Y finalmente, tenemos en la firma de lujo británica, donde básicamente el tema era, ok, ¿cómo yo puedo usar estas tecnologías para reducir los costos y los esfuerzos a la hora de lanzar nuevos productos al mercado? Y básicamente mucho de lo que se hizo allí fue desde el lado desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de software y plataforma, que nos permitiera capturar información y usar esa información, capturar datos y usar esos datos para apoyar mejor las decisiones de lanzamiento de productos y servicios de la marca. Siguiente, por favor. Este slide nos muestra cómo, o sea, ok, esto que dice Jaime puede sonar como algo muy lejano, muy general, ¿sí? ¿Cómo nosotros arrancamos o cómo definimos mejor esto? Entonces, básicamente la metodología incluye algo que se llama, o arrancamos con un assessment, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Sí? Pero este assessment de cómo está se hace metodológicamente bajo diferentes dimensiones, incluyendo temas de delivery que tenga el cliente, el equipo de trabajo que tenga el cliente, cuál es el ciclo de vida del producto del cliente, cuáles son las prácticas de datos, cuáles son las prácticas frente a ciencia de datos, cuáles son las prácticas frente a desarrollo de software tradicional, cuáles son las prácticas en infraestructura tecnológica y cuáles son las prácticas en seguridad. A partir de ese assessment, en esas diferentes dimensiones, se toman los desafíos que tenga el cliente y se generan los resultados. Por ejemplo, este es el caso de una empresa automotriz muy grande a nivel global, donde básicamente lo que ellos tenían en sus desafíos es que tenían muchas personas trabajando en productos de ciencias de datos con diferentes stacks tecnológicos. Querían integrar esos equipos de trabajo, querían integrar esos productos, querían integrar esos stocks para realmente facilitar y mejorar la entrega de productos de inteligencia artificial. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fueron una serie de pruebas una prueba de concepto donde se implementó o se pudo mostrar cómo a través del uso de estas metodologías o estas prácticas de MLOps podíamos realmente integrar los equipos, integrar productos y generar esos productos de manera confiable y secuencial a través de lo largo y ancho de la organización. ¿Listo? Perfecto. Siguiente, por favor. Hay un punto muy importante. Cuando les mencionábamos qué se le agrega a qué necesita para que el proceso de desarrollo de Machine Learning se vuelva una fábrica de inteligencia artificial, hablábamos de personas. Y entonces, en la charla yo les he venido diciendo que tenemos nuestro equipo de ciencia de datos. Pues realmente este equipo de ciencia de datos es el equipo de inteligencia artificial y ese equipo de inteligencia artificial debe ir acompañado con otros equipos, ¿sí? Y
donde tenemos el equipo de liderazgo, ¿sí? O sea, esto es de la organización, esto no es una iniciativa ya de un área allá individual, porque o si no, esto no va a permear, tiene que tener stakeholders de negocio al nivel más alto, tiene que tener stakeholders de tecnología, tiene que tener expertos de negocio y tiene que tener dueños de producto. Tenemos que tener un equipo de infraestructura, de plataforma, donde pues obviamente están los delivery manager, está el data solution architect, están las personas de DevOps, están las personas de software, están las personas de calidad y tenemos los equipos de productos de inteligencia artificial donde encontramos nuestros data engineers, los ML engineers, los data scientists y los analistas de inteligencia. Entonces, lo que les quiero decir acá es que estos esfuerzos de MLOps involucran equipos multidisciplinarios. Y para poder realmente convertir los esfuerzos de analítica de datos, machine learning, en productos dentro de la organización, se requieren equipos multidisciplinarios porque, como lo vimos anteriormente, hay bastantes desafíos y bastantes implicaciones, sobre todo desde la parte de vista de negocio. Entonces, por eso se necesita una vista 360, se puede llamar, donde esa vista 360 la traen son personas con diferentes backgrounds, con diferentes roles dentro de la organización y con diferentes funciones dentro de la organización, incluso responsabilidades, por supuesto. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo de que esto cuánto toma, o sea, ok, uno dice, bueno, Jaime, ¿y esto qué? ¿Cuánto le toma? Entonces, bueno, la pregunta la respuesta va a depender de varios factores. Lo primero es en los tamaños de la organización donde usted esté haciendo esto, ¿no? Y los problemas que quiere resolver. Entonces, este ejemplo va con la marca de lujo británica, donde básicamente arrancamos, como les decía, por allá en 2016, 2015, 2016, con temas de infraestructura, ¿sí? Infraestructura de datos, y poco a poco se fueron agregando componentes, ¿sí? A esa plataforma, donde esos componentes tienen que ver con temas de software, con temas de personas, con temas de capacidades de lo que se está haciendo y cuando esto lo que quiere decir es los problemas que se están solucionando para realmente tener hoy en día un esquema de fábrica que me produce productos de inteligencia artificial de una manera compleja, de una manera confiable, reduciendo la complejidad a través de la inserción de los aspectos de MLOps, que incluye integración y deployment, que incluye orquestación de flujos, que incluye versionamiento, que incluye colaboración, que incluye monitoreo continuo, que incluye reentrenamiento y reevaluación, y que incluye retroalimentación en los diferentes procesos o en las diferentes etapas del proceso. Resultados, ¿sí? Resultados de todo este proceso, de este journey, por ejemplo, con este cliente. Y es que hoy se puede decir que tenemos cerca de 40 productos en 3 dominios. Y esos dominios son seguimiento de clientes, optimización de oferta y demanda, insights de productos. Se tiene una infraestructura tecnológica fuerte e independiente para todo el tema de datos y se cuenta con un modelo operativo para funcionar como una fábrica de productos de inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Creo que son las referencias de donde se ha sacado parte del componente teórico de la charla. Y pues no me resta nada más que agradecerles por su atención y si hay preguntas, con el mayor de los gustos, atenderlas. Muchísimas gracias, Jaime, por el contenido y estos insights que has compartido con nosotros esta tarde. Y efectivamente estuvimos a lo largo de los últimos minutos recabando algunas preguntas. Y si te parece, podemos irlas respondiendo. Comenta por aquí, Omar. Me interesa Machine Learning, me interesó desde el concurso de AWS Deep Racer. Me gustaría saber cuál es el perfil para dedicarse a Machine Learning y cuáles son los roles principales.
Bueno, interesante pregunta. Digamos, si realmente lo que tú quieres hacer es temas de modelamiento y uso de algoritmos de Machine Learning, seguramente lo que tú vas a necesitar fuerte es temas de estadística, temas de matemáticas, eh, temas, obviamente, un poquito de ingeniería de software, ¿sí? Si tú lo que tú quieres es ser más Machine Learning Engineer, que es como la persona que une todos los componentes para que esto funcione como pasar de modelamiento a producto, necesitas, obviamente, conocimiento de las técnicas de Machine Learning, pero más de eso necesitas temas, yo diría, más de ingeniería de software, DevOps, ¿sí? Para poder hacer como todas esas tuberías. Entonces, yo lo diría en esos dos roles, ¿sí? Para el tema, listo. Muchas gracias, Jaime. Por aquí nos preguntan también cuál es la principal diferencia entre MLE y DataOps en IPAM. ¿Pueden ser estas intercambiables? Bueno, listo. Entonces definamos MLE, Machine Learning Engineer. Entonces, ¿estás leyendo la segunda o la primera? La segunda. La segunda, correcto. Ahora Listo. regresamos a la... Listo, no hay problema. Bueno, Machine Learning Engineering está más asociado a todo el tema de fábrica de ingeniería de productos de inteligencia artificial que les mostré. DataOps está mucho más relacionado a la operación completa de datos de la organización. Entonces, todo el tema de gobierno de datos, seguridad de los datos, preparación y disposición de la data. Yo creería que esas son como las dos cosas. Son intercambiables, yo creería que son complementarios y que uno se alimenta del otro, ¿sí? Pero digamos, o sea, puedes tú moverte de un lado a otro, pues dependerá de tus habilidades propias, o sea, si yo estoy en DataOps, pero no sé nada de Machine Learning, pues va a ser difícil, entonces tienes que aprender ahí cosas. Si yo estoy de la Machine Learning Engineering y me quiero ir más al tema de DataOps, entonces tienes que dejar como la parte de modelamiento a un lado y volverte más temas de recolección, preparación, disposición de datos, administración de la data, catalogación, seguridad, etcétera. Súper, Eh, muchas listo. gracias, Jaime. Creo que nos preguntaban por acá en la primera, ¿por qué en IPAM se denomina Machine Learning Engineer y no MLOps Engineer? Bueno, buena pregunta. Realmente el Machine Learning Engineer es más amplio, ¿sí? Si uno lo piensa, es un poco más amplio porque es un ingeniero de software, uno lo ve como un ingeniero de software especializado con énfasis en temas de Machine Learning. Y a partir de ahí, dado que tiene un conocimiento más general, puede enfocarse al área de MLOps, que tiene ya un componente particular de DevOps adentro. Excelente. Nos preguntan también, ¿cuál es el tech stack más común para Machine Learning Engineering en Uy, IPAM? buena pregunta. Bueno, va a depender mucho del cliente, ¿no? Porque, pues, digamos, si el cliente tiene nube o no tiene nube, cuál nube tiene, si usa las herramientas de la nube o no. Pero entonces, pues, digamos, cada nube tiene sus productos. Adicional a eso, pues, está GitHub. GitHub ahora tiene algo que se llama GitHub Actions, que yo lo puedo integrar con los temas de nube para monitorear temas de reentrenamientos y demás. Entonces, realmente hay varias tecnologías que se pueden utilizar. De acuerdo. Muchas gracias, Jaime. Nos preguntan también, un buen Machine Learning Engineer debe tener buen conocimiento en Campus 10. En ciencia de datos. O Y sea, bueno, o sea, sí, yo creería que es importante, ¿no? Dependiendo lo que tú quieras hacer como Machine Learning Engineer, ¿sí? O sea, el científico de datos es muy importante en el tema de modelamiento y de entendimiento de los datos, exploración de los datos y cómo abordar el problema por las capacidades que tiene. Machine Learning Engineer, uno pensaría que es más la aplicación del algoritmo de una manera eficiente, que me corra rápido a escala y demás. Entonces, si yo quiero entender qué está pasando, sería bueno tener conocimientos de ciencia de datos, obviamente. ¿Sí? No es solamente ajustar un algoritmo y buscar mejores parámetros.
De acuerdo. Nos preguntan también por acá, ¿cuál es el impacto del Machine Learning Engineer en el ciclo de En, desarrollo de software? sí, en el Software Development Life Cycle, perdón. Entonces, bueno, aquí estamos hablando CDLC como software tradicional, pregunta. Entonces, sí, yo contrapregunto, si es así, yo creía que es mejor, o sea, SDLC impacta de alguna manera MLE porque cogemos algunas de las cosas de esta industria o de esta disciplina claramente establecida para tratar de volver ML o hacer ML Ops. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de desarrollo de Machine Learning, pues, o sea, tiene mucho impacto porque el ML Engineer es el que me hace eficiente y óptimo el pipeline para el delivery y el consumo de los productos de inteligencia artificial. Muy bien, Jaime, nos preguntan, me pierdo por acá, ¿debe un exitosa Machine Learning Engineer tener experiencia real time o is batch acceptable? Vaya, yo creo que, o sea, yo creo que eso va a depender del problema, ¿no? Hay problemas donde el tiempo es fundamental, o sea, en la industria financiera, en temas de trading algorítmico, eso es fundamental. Y ahí es tiempo real, eso no se puede otra cosa. Si yo estoy en temas de carros y robótica, pues eso es tiempo, carros que se manejan solo, pues eso es tiempo real. Hay otros problemas que son batch, entonces yo creería que lo importante es los temas de optimización y escala, que yo los entienda y que yo sea capaz y tenga las capacidades para entender cómo optimizar las cosas para entregar en los tiempos que se requieren. Nos preguntan qué tipo de herramientas se pueden usar para automatizar flujos de Machine Learning, Jaime. Bueno, eso lo mencioné por encima, pero o sea, en cada cloud hay temas de MLOps, por ejemplo, en Azure está Azure Machine Learning. Por ejemplo, si yo quiero usar lo que les mencionaba, GitHub Actions, integrado con temas de nube, para hacer temas de reentrenamiento, temas de entrega, temas de deployment de los modelos, eso se puede hacer. Entonces, ahí hay varias cosas que uno puede usar. Ok, combinando un poco las próximas par de preguntas, dice, desde el punto de vista de equipos de trabajo, ¿qué aspecto considera clave para la adopción exitosa de MLOps? Y nos preguntan también, ¿qué tan sencillo o complicado puede ser adoptar Machine Learning Ops? Bueno, respecto a equipos de trabajo, multidisciplinaridad es la clave. O sea, yo debo tener, como lo mencionaba, alguien en la parte alta de la organización, alguien que me esté pensando en temas de infraestructura TI y alguien que me esté pensando en temas de modelamiento y plataforma de entrega de los modelos y demás. Entonces, y ahí dentro hay muchas disciplinas, hay muchas personas involucradas con diferentes roles. Entonces, multidisciplinaridad es clave. ¿Qué tan sencillo o complicado es adaptar MLOps en mi experiencia? No es, creo que es un journey, ¿sí? O sea, no es de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno arranca estos esfuerzos, uno arranca preocupado por los datos y por los modelos y generar un producto rápido. Y luego empieza todo el otro problema. Cuando eso funciona, hay que empezarle a explicar a negocio, hay que empezar oiga, ¿cómo lo pongo en producción? Y seguramente algunas veces uno por centrarse en el problema principal, no ve todo el bosque al tiempo. Entonces, creo que es un journey y por eso se necesita un equipo multidisciplinario para que cada de las disciplinas aporte a que ese journey sea lo más óptimo posible a la hora de adaptarlo. De acuerdo, nos preguntan también, ¿realizan diseño de nuevas arquitecturas o esa implementación de state of the art, de estado del arte? Si quieren, porfa, o sea, ¿a qué se están refiriendo aquí con nuevas arquitecturas? O sea, no entiendo bien la pregunta, qué pena. Si me Claro, la sí, pueden no, aclarar, con el mayor de los gustos. claro que nos puedan por ahí especificar un poco más. Sí. Dice, si bien entiendo,
el DevOps Engineer habilita workloads creados por Machine Learning Experts. Como DevOps Engineer, ¿cuáles son las habilidades para convertirse en un MLOps Engineer? Bueno, la ventaja de tú tener DevOps es que tú ya conoces muchas de las cosas que se hacen para orquestación, para integración y deployment continuo. Básicamente es, ok, ¿cómo yo cojo estos, cómo yo hago el cambio a estos productos nuevos de inteligencia artificial? Los stacks tecnológicos seguramente es un poco en lo que hay que trabajar. Y ya, yo creería que no, o sea, bueno, y obviamente si tú quieres entender el tema de cómo funcionan por dentro los modelos, pues hay que colocarle un poquito de Machine Learning. Pero yo creería que para la persona de Ops es el cambio más transparente, por así decirlo, más sencillo o menos traumático. De acuerdo, muchísimas gracias, Jaime. Creo que tenemos un par de preguntas más, aunque estamos ya sobre el tiempo. ¿Te parece si cerramos con esta última pregunta? ¿Cuáles son las diferencias entre Data DevOps y DevOps? Nos preguntan. Bueno, el tema de Data DevOps está, bueno, DataOps y DevOps, el DataOps está mucho más orientado a hacer todo el ciclo de recolección, preparación, disposición de datos de manera continua y automática, solamente datos. DevOps estábamos hablando de productos de software, ¿sí? Entonces creería yo que esa es la principal diferencia. Muchas gracias, Jaime. Como les comentaba, estamos ya un poco sobre el tiempo. No nos queda nuevamente más que agradecerte mucho que nos hayas presentado el día de hoy este tema. Creo que tuvimos muchas dudas por ahí muy interesantes. No me resta igualmente más que agradecerle a nuestra audiencia, no sin antes recordar que les esperamos en nuestras redes sociales. Agradecemos a Jaime el habernos presentado el tema de esta tarde. Recuerden que tenemos una Tech Talk by EPAM el próximo mes, así que no duden en estar pendiente en Facebook, Instagram, Twitter, donde estaremos obviamente por ahí compartiendo cuáles serán los temas, cuáles serán por ahí los tracks que estaremos presentando. Entonces síganos en nuestras redes sociales, México, Colombia, Argentina, como les comentaba también en LinkedIn para aquellos que son más activos en esa red, EPAM Systems. Y por último, pero no menos importante, recuerden que tenemos toda una serie de roles y posiciones abiertas actualmente en EPAM, muchas de ellas relacionadas con justamente con data, machine learning, que creo que es el tema que nos trajo esta tarde, pero también en muchas otras prácticas, disciplinas, áreas. Para encontrar mayor detalle sobre las oportunidades laborales que tenemos actualmente, recuerden escanear el código QR, conozcan todas las vacantes. Si tienen cualquier otra duda, no duden en contactarnos por redes sociales. Estaremos muy contentos de responder rápidamente a cualquier pregunta que haya quedado y esclarecer todas sus dudas. Jaime, nuevamente, muchísimas gracias por esta tarde. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y nos esperamos y nos vemos muy pronto en la próxima edición de Tech Talks by EPAM. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos muy amables por su audiencia.